Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Bueno, ahora les tenemos una sorpresa de aquellas maravillosas. Les quiero decir que vamos a estar hablando con Georgina Vanegas. Bienvenida, Georgina. Sobre su último, uno de sus últimos libros, Él se llama. Y para presentar ese libro, quería decirles primero algo sobre Georgina. Georgina es escritora, periodista, speechwriter profesional y especialista en comunicaciones, marketing y publicidad. Es fundadora y directora de la agencia de escritura creativa MySpeech. Se graduó en comunicación social y realizó un máster en administración de empresas en la UCA. Además, posee un posgrado en periodismo y comunicaciones por la Fundación Diálogos de España. Ha escrito libros como El taxidermista, ganó la primera mención honorífica del Premio Centroamericano de Cuento Francisco Gavidia. Este libro fue publicado por Índole Editores, y ahí vamos a hablar un poquito de Índole. La obra narrativa de Georgina ha sido publicada en las selecciones Memorias de la Casa, 12 narradores, Historias de dos ciudades, Región, Antología y Cuento Político Latinoamericano, de editorial Interzona, y Novel of the World, Fonzione, Arnoldo e Alberto Mondadori. Qué gusto y para hablar de este último libro tenemos a una de las editoras, a Susana Reyes. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias. Ya ves, una gran sonrisa estas mujeres lindas. Poeta, editora, actriz, profesora, ha trabajado como docente en lenguaje y literatura en diversas universidades y ha participado en programas de formación literaria para jóvenes y maestros. Editora de Índole Editores y preside la Fundación Clariver Alegría. Imparte talleres de creación literaria. Pertenece al grupo literario de Mujeres, Poesía y Más y ha publicado Los solitarios amamos las ciudades, Postales urbanas y vitrales e Historia de los espejos. Esto es entre algunos de los libros. Aparece en diversas antologías nacionales e internacionales y aparece en la antología La poesía del siglo XX en El Salvador, y Teatro bajo mi piel, esa es una de la editorial Calina, y ha participado en investigaciones relacionadas con poesía y mujeres en el estado de la literatura del Salvador, cofundadora de la Red de Investigación de Literatura de Mujeres de América Central y su apartado, Sororales. Pero ante todo quiero decirles que el trabajo que ha estado haciendo con la editorial Ojo de Cuervo e Índole Editores requiere mucho trabajo y han sido una presentación de unas mujeres de un nivel fantástico. Realmente Susana está viendo todas las joyas de Centroamérica y las está dándolas a brillar para todos nosotros. Muchísimas gracias, Susana. Además de que nos vas a hablar de este libro y de la reseña que hicieron sobre este libro. Adelante. Gracias, Janet. Qué placer siempre estar aquí con vos, con la gente de Casa de la Cultura El Salvador, que pues siempre está con la vista hacia El Salvador, hacia Centroamérica, hacia lo que sucede y sobre todo pues a lo que se produce en cultura, ¿verdad? Yo creo que eso es fascinante. Y hoy estamos pues con un libro muy peculiar, diríamos, ¿verdad? Y quiero compartir la reseña que en la revista PW en español, una revista que se edita en México, ¿verdad? Y que se distribuye para toda la región hispanohablante a propósito del mundo del libro, hace sobre este título, El, de Georgina Vanegas. Compuesto por 11 relatos que fluctúan incesantemente entre la fantasía y la realidad, este libro constituye el recuento de las distintas fases de una historia de amor
que no termina con un felices para siempre, al estilo de los cuentos de hadas, y que por momentos incluso puede parecer que culminará con con un trágico e inevitable final. No obstante, se trata de hecho de una historia que se prolonga más allá de la ruptura de la pareja, debido a la transfiguración que sufren las vidas de sus protagonistas como consecuencia de la relación. De ahí que, a su propio modo, estos relatos conformen a la vez una especie de epílogo para esta historia de amor y un manifiesto de resistencia para evitar que el tiempo y la distancia la condenen al olvido. Así, Georgina Vanegas concibe una obra en la que a través de la mirada de la protagonista es posible adentrarse entre los recovecos y claroscuros de las relaciones de pareja para descubrir los lazos invisibles que se tejen durante su existencia y que a menudo pueden perdurar indefinida y dolorosamente. Para lograrlo, echa mano de géneros como el mito, el cuento y la crónica, mediante los cuales delinea una narrativa muy poética, llena de metáforas y elementos fantásticos que contribuyen de manera magistral a retratar con exactitud los virajes y transformaciones que experimenta la identidad individual durante la intrincada travesía en la que a veces se llegan a tornar las relaciones románticas. Muy bien. Ay, Georgina, te digo que no dice lo suficiente, Susana, porque yo he gozado cada uno de tus cuentos, los he saboreado. Y cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste en esta aventura? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo este bebé que tenemos acá. Híjole, ¿cómo empezó? Ay, siempre digo lo mismo. Es un libro que surgió, no pensó ser publicado. Empezó como una terapia. Cuando rompes esta relación tan compleja después de 7 años, pues hice lo que cualquier escritor haría, que es ponerte a escribir, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, obviamente te vas dando cuenta de que empezás a tener algo, ¿verdad? Hay un monstruito que empieza a formarse, ¿verdad? Y también te vas dando cuenta de que los cuentos se van entrelazando entre unos con otros, etcétera, hasta que hubo un primer monstruito que yo le presenté a Susana, ¿verdad? Como, hey, tengo algo ahí que creo que se llama él. Así surgió el libro. Uh-huh. Bueno, pero cuéntanos, una de las cosas fascinantes de tus cuentos es cómo la realidad y la ficción son una, el imaginario y la realidad. Entonces, vas de uno a otro. ¿Cómo lo logras engarzar? Porque no es fácil jugar con las palabras y los párrafos. ¿Cómo has logrado manejar lo que estás viviendo en realidad y lo que se te imagina que estás viviendo y lo que el otro se imagina que está viviendo? Cosa, cuéntanos. Eso ha sido todo, fue todo un ejercicio que tuvo distintas partes. Fue divertido, fue tortuoso, fue un juego psicológico conmigo misma. Dicen que en realidad todo lo que vivimos siempre es un sueño, ¿verdad? Que en realidad todos estamos viviendo nuestro propio sueño. Entonces creo que lo que yo hice fue en algún momento, en ese ejercicio de recordar muchas cosas que habían sido reales y escribirlas, me pasó mucho que estaba tan inmersa en el libro que yo empecé a tener muchos sueños. Y yo recordaba, me acuerdo, en los sueños,
cosas muy específicas que yo había borrado por completo de mi memoria. Recordaba un par de zapatos, recordaba una camiseta a rayas, cosas que habían quedado en algún lugar y de repente en el sueño se disparaban. Entonces, creo que quise crear ese juego, tal vez con los sueños, esa cosa onírica que no sabes si es real, si es mentira. Muchas personas también me preguntan, como por ejemplo, ¿y eso de verdad pasó? ¿De verdad fuiste? ¿Le diste el libro? Etcétera. Y el libro en sí, escribirlo para mí fue, quizá en sí fue todo un sueño, hacer todo este engranaje entre verdad y sueño, verdad, imaginación, un juego. Bueno, muy bien logrado, te voy a decir, muy bien logrado, Gracias. porque no es fácil que el lector sepa jugar también contigo. Es decir, el lector tiene que estar metido en el cuento, ¿verdad? Y tu proceso de narrativa con palabras sencillas, directas. Bueno, escoge por favor uno de tus cuentos para que la gente se vaya dando cuenta, un cuento que se dé cuenta de este juego, porque es fuera de serie. He leído una cosa igual y qué placer ha sido. Adelante. Ok, veamos. Quizás uno pequeño, el 23, Supernova. De hecho, este fue un cuento que sí surgió entre sueños también. Supernova. Eric, solo vengo a decirte lo que vi esa noche. Esa noche vi océanos eternos sobre nosotros. Vi el chocar de las olas contra las rocas y contra ellas mismas, porque no existía puerto, ni arena, ni costa donde pudieran morir y ser arrastradas mar adentro. Estuve en latitudes lejanas y desiertas, navegando en un velero que no iba a ningún lugar y que se contentaba con el hecho de casi no tener pasajeros. Aunque fuera de noche y no se pudiera distinguir entre el agua navegada y el cielo que aguardaba allá arriba, ese cielo que esperaba que algún día llegara otro sol, otra luna y que un par de estrellas murieran impúdicas mientras todos observaban. Y yo reía porque en realidad no había nadie más que yo, viendo cómo iban muriendo todas esas estrellas, con tus pies descansando en la cubierta de aquel velero junto a los míos. Así pude ver la muerte de las estrellas aquella noche calurosa en ese viejo barco con rumbo a la nada. Pude sentir cómo todas esas estrellas casi al mismo tiempo se volvían más frías. Se tornaron tan frías que las nubes alrededor se congelaron junto con la tierra y el agua debajo de todos los barcos. Luego vi cómo poco a poco las estrellas iban haciéndose más pequeñas, se iban apagando, reduciéndose y después de haber caído sobre sí mismas, iban explotando en el cielo. Tras la explosión eran inmensamente más grandes. Parecían estar acercándose cada vez más, pero realmente estaban creciendo para ellas. Todas explotaron lanzando hilos blancos de luz que herían los ojos. Explotaron después de miles de años de estar vigilando desde allá arriba. Después todas brillaron al mismo tiempo durante días, meses y años. El cielo se volvió completamente blanco en un único destello estelar que pudo haber sido perenne si tal cosa existiera. Estuvimos navegando tú y yo por eones sobre un mar igual de blanco, inmóvil e inerte. Eones, he dicho, transcurrieron en aquel océano sin ninguna orilla, en la nada en que se había convertido todo aquel espacio en que dormíamos. El mar había muerto también, ya no era un mar. Era una inmensa onda de agua fluctuante que latía de cuando en cuando como en un hondo suspiro que ahogaba algo debajo de nosotros. Y también nosotros habíamos dejado de existir desde hacía siglos. Ya no estábamos ahí ni nosotros, ni los niños que hace mucho habíamos sido. Crecimos, envejecimos y morimos en aquella barca olvidada por toda dimensión. Lo único que había quedado era la carencia de nuestro aliento en aquel agujero blanco que se extendía hacia todos los tiempos, las ondas y las eternidades. Y así nos perdimos tú y yo sin darnos cuenta. Ahora lo recuerdas, me recuerdas.
Bueno, perdidos, indudablemente perdidos. Yo creo que es parte de las relaciones, cómo vive uno, ¿verdad? Así es. Es decir, que hay cosas que se vivieron juntos y después uno dice, bueno, ¿y quién más la vivió? Es como este fragmento de ese Exacto. mar, que nadie la vio, que fueron muy personales y que existen nada más en la memoria, ¿verdad? Así es. Yo creo que ese cuento me hace también pensar un poco de las distorsiones de las aventuras que uno tiene, completamente. Uno mismo las distorsiona. Sí. Se miente a sí mismo, pero con una mentira, ¿verdad? De aquellas no sabe cómo la otra persona lo va a ver tampoco. ¿Tú qué dices, Susana? Correcto, una de las cosas fantásticas de este libro es el atrevimiento, ¿no?, que Georgina tiene de revelar esas cosas que generalmente nosotros o solo pensamos o compartimos, obviamente con personas cercanas, porque hay muchas emociones que se cruzan, ¿verdad? Y no siempre sabemos, porque también nos educan para ciertas maneras de reaccionar también frente a pérdida, frente a fracasos, lo que llamamos fracaso, y entonces poder superar un proceso como ese, ¿verdad? Yo estuve en una relación y ahora esa relación sencillamente se ha convertido en otra cosa, ¿verdad? Es muy difícil. Y entonces una de las cuestiones que yo agradezco de Georgina en todo sentido, ¿verdad? Es que se atrevió a hacer esto y que se atrevió a decirme que sí, que lo publicáramos, ¿verdad? Porque como ella dice siempre, ese libro lo había hecho para ella, era su proceso, ¿verdad? Ella me había presentado otro libro antes, pero cuando me dijo, mira, tengo esta cosa aquí, pero no sé, y le dije, no, esto es fantástico, Georgina, porque sale de eso, ¿no? De como un montón de cánones posibles, ¿verdad? Porque quizás a veces estamos acostumbrados a decir, bueno, si vamos a hablar de que hemos superado un proceso, es para que aprendamos algo, ¿no? Y que para que esto sirva, para que alguien, pero nos ponemos en ese lugar también, nos ponemos desde ese lugar de yo voy a venir a contar mi experiencia para que a usted no le pase, o para que usted supere, ¿verdad? Pero no, le digo, este es realmente un verdadero libro de superación, porque es ese atrevimiento a encontrarte con todo lo sucedido, porque el paseo, así como aparece en la crónica, en el comentario, en la reseña que les compartimos, ¿verdad? Es un paseo que está antes, durante y después de lo que puede significar una relación con una persona. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la visión espiritual de Georgina, definitivamente, ¿verdad? Todas las cosas, en todo está a la mano de la autora en este caso, ¿verdad? Más allá de lo meramente literario, siempre está esa huella, ¿verdad? Entonces, creo que eso también le da una magia especial al libro, ¿verdad? Es decir, esto es un hilo, pues, que estaba allí, dos hilos que luego se entrelazaron, se enredaron y luego se vuelven a soltar y continúan y han estado allí y es probable que permanezcan independientemente de eso que sucedió, ¿verdad? Y probablemente también suceda con otros hilos. A mí eso me parece fantástico, ¿verdad? Y ahí es donde lo junta con el mito, ¿verdad? Donde Georgina ha logrado hacer de esto una experiencia que supera con creces la idea de aquí estoy yo, ¿verdad? Como dice otra gran amiga que es su maestra, escupiéndome a mí misma por haber pasado por esto, cuando quizás ya lo sabía desde el inicio, que hay un cuento fabuloso que yo siempre lo pido al decirse, donde, eso que me dice, creo que ya lo sabíamos desde el inicio, ¿verdad? Pero ahí vamos. Claro, pero no se puede uno parar, tiene que vivir y tiene que vivir y estar convencido de que todo sirve para algo y que
todas las personas uno les ha dado y ellos te han dado. Y yo siempre digo, uno es un compuesto de toda la gente que ama Así es. y toda la gente que uno ha amado. Entonces, eso ya está integrado dentro de uno mismo, ¿verdad? Está Así es. integrado y ya no se puede separar, Así es. ¿me entiendes? Es decir, hay varias cosas que me encantan también, es como uno, la memoria lo engaña a uno, la memoria lo engaña, ¿verdad? Entonces, tú pones eso muy en evidencia en este libro. Primero, quiero decirte que eso de vestirse uno en público es una cosa especial, así que te felicito. Pero te admiro porque uno como mujer no habla de esos sentimientos que tiene ganas de degollar al hombre, pero matarlo, de cortarle la cabeza, por no decir más cosas, ¿verdad? Bueno, que conste, y antes de seguir, por cualquier cosa, que no nos vayan a acusar de feministas radicales, como yo siempre que he hablado de este libro con o sin Georgina, les digo, usted puede poner ella perfectamente. Claro, Poner así ella, lo que corresponda, ¿verdad? Porque a fin de cuentas esto va más allá de si estamos hablando de una pareja heteronormada, todo eso, o sea, cuando se involucran emociones en esa relación que uno llama de pareja, ¿verdad? En esa relación que obviamente no es la amistad, no es la hermandad, no es la sororidad, no es el parentesco, no es la familia, ¿verdad? Esto va a pasar, entonces no importa a qué género pertenezcan los involucrados. Sí, así que por favor, danos otra lectura porque yo te digo, yo quiero que el público se dé cuenta lo maravilloso que escribes, que es una mantequilla que se derrite. Perfecto. Quiero ver, leamos $50 por hora. Vamos a ver, 43. $50 por hora. Él era un desgraciado. Sí, doctor, lo era. Y yo lo quería. Pero también lo odiaba un poquito por eso. Porque nunca cambiaba de semblante. Porque siempre que iba a traerme a casa en su auto gris, todo ventanas polarizadas y aire acondicionado, tenía la misma cara de pocos amigos. Cara de quien le da lo mismo estar ahí o en cualquier otro lado. Cara de culo, doctor. Pero yo sabía que no era por algo que tuviera en mi contra, sino contra el jefe, el trabajo, el poco tiempo libre, la mamá, la computadora, el perico, la vida. Por eso me lo bancaba. Pero al verlo actuar así, también pensaba en lo distinto que era mi papá, quien cada vez que iba por mí al colegio, a la casa de una amiga, a la universidad o a una fiesta, me recibía con una sonrisa, aunque hiciera mucho calor o lloviera o fueran las 3 de la tarde, las 3 de la madrugada. Pero sabe, doctor, lo odiaba más porque en realidad no era un desgraciado. Porque, ¿qué es un desgraciado? Dijo ella, para después dirigir la mirada hacia su bolso, que había dejado sobre una silla contigua a la suya, y empezar a buscar algo adentro. Sacó la billetera, el estuche de los anteojos, un libro, y colocó todo sobre la mesa que la separaba del psiquiatra. Al fin encontró su teléfono celular. Entonces guardó todo de nuevo en su bolso, menos el libro, para que no se me arruine o se manche o se doblen las esquinas de las hojas con tanta cosa que ando ahí adentro. Desgraciado, leyó ella en la pantalla de su teléfono celular. Hay 8 definiciones en el diccionario de la Real Academia Española, doctor. Se las voy a leer todas. Que padece desgracias o una desgracia. Que produce desgracia o la implica. Que se encuentra en una situación lamentable, carente de suerte, carente de gracia o atractivo, despreciable, ruin, lamentable o poco oportuno, carente de felicidad, carente de felicidad, carente de felicidad. Repitió varias veces mientras entrecerraba los ojos,
como tratando de enfocar la vista en algún punto de la pared. Después se lanzó el teléfono dentro del bolso como quien lo hace con algo carente de gracia o atractivo y continuó. Vea, está esta vez cuando fuimos a la playa, cuando al fin lo convencí de ir, una única vez en todo ese tiempo. Yo sabía que no me diría que no, pero su cara, ya sabe qué cara. Tuvo esa cara todo el rato. Aquel día nos sentamos en una de esas mesas que tienen una sombrilla incrustada en el medio y él instaló una improvisada hamaca entre dos cocoteros. Gracias, mi amor, por traerme al infierno, me dijo, con un tono irónico y quejumbroso, pero que pretendía ser gracioso y merecedor de al menos un beso por hacer tremenda hazaña. Y se lo di. Le di un beso en la boca y después le hice señas para que se diera la vuelta. La hamaca se había caído. Él fue de regreso hasta allá, después de lanzar una maldición, y yo me quedé viéndolo de lejos, sus lentes oscuros puestos, la gruesa camiseta negra de algodón tan impropia para un día de playa, unas bermudas amarillas demasiado grandes, pero que dejaban ver sus pantorrillas. Bonitas, pensé, mientras lo observaba intentando colgar la hamaca nuevamente. Se agachó, dejándome a la vista y por largo rato el culo, que se veía muy cómico y casi inexistente sumergido en esa inmensa bermuda. Arreglaba y desarreglaba, y se enfadaba porque la cosa no salía como él quería, y yo me reía porque me gustaba verlo enojado con las cosas con las que siempre reñía como si estuvieran vivas. Al final, terminaba golpeándolas con desgano o sacándoles el dedo medio, justo como se lo sacaba en plena carretera a algún conductor que iba detrás de nosotros y que nos pitaba con insistencia para que aceleráramos la marcha. Entonces él le hacía la obscena señal en el espejo retrovisor, que no podía ver nadie más que nosotros porque el polarizado del auto era mucho más oscuro que el permitido por la ley. Pero como le decía, doctor, la visión de su culo escondido dentro de la bermuda y de él luchando contra una hamaca descuadernada, con el rostro enrojecido por el sol, por el enojo y el sol, y lanzando improperios al aire, me produjo tanta gracia que decidí tomarle una foto sin que se diera cuenta. Admito que a veces verlo enfadado no solo me divertía, sino que me alegraba. Sentía algo parecido al placer de la venganza que me gustaba retener en las entrañas. Pero aquel día, y con el sopor de las últimas horas de la tarde, y viéndolo dormir en aquella hamaca, rendido bajo un sol que nunca terminaba de ocultarse, con el sudor en la frente y con la ronchita de la alergia ya saliéndole por el cuello, la barbilla y las mejillas, sentí una infinita ternura por él que rozaba en la pena. Así lo contemplé mientras dormía, con su piel tan blanca siendo lastimada por el sol, por mi capricho, con sus pantorrillas y con el reverso de sus antebrazos aún más blancos que el resto del cuerpo, y con la bermuda bañadora extra grande y unos zapatos azules que no se quitaba jamás, ni siquiera para que a los pies les diera un poco de sol y sintieran la arena, el calor, la humedad, la sal y todo eso que es la playa y que él odiaba tanto. Y viéndolo colgado de esa destartalada hamaca, habría querido que nunca se despertara, que se quedara tendido al sol de las 4 de la tarde por siempre, inmóvil al fin, sin estar todo el tiempo viendo hacia todas partes, sin tocar instrumentos imaginarios con sus manos, sin caminar tan rápido de arriba abajo, sin estar sentándose y levantándose y hablando de todo. Lo quería solo así, con los ojos cerrados, con la cabeza apoyada en un pedazo de tela y con las ronchitas que ya le desaparecían del cuello y del rostro mientras yo sorbía Coca-Cola de un vaso en silencio para no despertarlo. Y si se despertaba y abría los ojos para empezar otra vez su carrera de colibrí, que entonces la tierra empezara a temblar, que se oyeran retumbos y explosiones naciendo debajo de la arena y que se alzara una ola kilométrica que nos ahogara a todos. Así nos quedaríamos sumergidos los dos ahí por horas, días, semanas, años, en esa agua que después de siglos ya estaría en calma, en eso que sería entonces un lago, un mar muerto. Entonces sé que se quitaría el bañador, bermuda, pijama, y yo descubriría que él era una sirena macho, y vería su tranque y cómo respiraba perfectamente bajo el agua, cómo estaba feliz con todo y todos los que estaban a su alrededor ya muertos desde hacía mucho tiempo. Después de contar este relato, ella se quedó viendo otra vez hacia la pared blanca que estaba detrás del escritorio del doctor, detrás de la silla del doctor, detrás de la cabeza del doctor y continuó. ¿Sabe? A veces no sé si toda esa escena que le acabo de contar, ese mar muerto, ha sido un deseo, un sueño o un recuerdo. Y tampoco sé por qué a veces cuando todo está en su sitio, cuando juro que el único nombre que me importa es el mío, y cuando realmente estoy pensando tan solo en pagar el alquiler o en el próximo libro que voy a leer, o en alguna película de horror que quiero ver porque dicen que es muy buena, pero yo no me la creo porque
o ya no hay películas de horror buenas, usted me recomienda alguna, o en que el pollo del almuerzo tenía un sabor un tanto agrio, pero de todas maneras me lo comí, ¡zas! Tengo uno de esos sueños donde aparece él, justo como lo recuerdo, y estamos en un parque y hace frío, y él me presta su suéter azul, o vamos adentro de su automóvil y tengo mi mano sobre la suya, que está sobre la palanca de velocidades, o lo sueño sentado a mi lado dentro de una fotografía en blanco y negro. Y no es que eso me desagrade o me ponga triste, sino que simplemente me descoloca un poco. Es como cuando usted se ha despertado una noche en una casa que no es la suya. Primero se asusta porque no reconoce nada. Lo han secuestrado, ha perdido la memoria, no recuerda dónde está ni quién es, sigue soñando. Pero luego se va tranquilizando y recordando cómo usted mismo se metió debajo de esas sábanas prestadas, programó la alarma de su teléfono celular para que sonara a las 6 de la mañana y apagó la luz en esa casa también prestada. Así se siente. También en sueños me vienen olores. A usted no le vienen olores y sabores en los sueños. Son olores de esos días en que había muchas risas entre nosotros. La verdad es que cuando los dos estábamos de buenas, nos reíamos mucho desde el mismo estómago, desde el diafragma y desde la punta de los dedos de los pies. Yo me reía de sus tonterías, de sus enojos, de sus capiruchos, de sus capítulos de Tom y Jerry, de cuando él actuaba como un niño, de cuando él era auténticamente un niño burlándose de la gente que hacía filas inmensas para comprar boletos y entrar al cine. Y les agitaba en la cara esos boletos que él ya había comprado en internet e impreso en casa. Y sueño con el olor de los nachos de ese cine, esos que tanto le gustaban, esos y no los del otro cine, y con el olor que había en el aire aquel día en que fuimos al parque con los pericos. Pero hay olores con los que no sueño jamás y que ya no recuerdo, y menos mal que ya no los recuerdo, como el olor de su cabello o del jabón con que había sido lavada su camisa. Tampoco me acuerdo del olor de su loción de afeitar ni del su cuello, y no recuerdo el sabor de las hamburguesitas de aquel lugar, ni el de los tacos que vendían cerca de su casa, ni el sabor de sus párpados, ni el de su boca. Así como es claro que él tampoco recuerda el olor de mi piel cuando entraba en su auto, ni el de aquel perfume, el primero que él me conoció y que insistentemente me pedía comprar una y otra vez cuando se acababa. Ni se acuerda de mi vestido azul que mantenía escondido dentro de una guitarra, ni de aquella camisa con mangas cortas que tenía el dibujo de una muñeca de ojos muy grandes en el frente, la camisa de la muñequita. Ella miró hacia una de las paredes laterales del consultorio, de la que colgaba un diploma del psiquiatra. Pensó que la hora de la consulta se estaba acabando y que esos habían sido los $50 mejor invertidos de la semana, tal vez del mes. Ojalá no sean los $50 mejor invertidos del mes. Eso sería una tremenda lástima, porque aún había muchas otras formas de darle dinero a un extraño, como gastándolo en incontables cenas con comida china, o en un fin de semana en la playa con ese chico que le gustaba, o en ese vestido que vio hace días en el aparador de aquel almacén, o en incontables idas al cine o en libros. Pero por hoy, ¿qué carajos? Había valido la pena. Y había valido la pena porque ella quiso hablar de estas cosas con el psiquiatra y no con sus amigos, aunque esto último habría sido mucho más barato. Pero, ¿qué saben los amigos después de todo? ¿Y qué sabe este señor sentado frente a ella con sus anteojos y su máster de una universidad europea? No saben nada que ella no sepa ya, ni ella lo sabe. Y el señor del máster europeo también lo sabe, como sabe de su neurosis, pero no la llama neurótica. Solo le dice que algunas de sus conductas son neuróticas, pero eso no la ofende, porque sabe que no lo dice para ofenderla, sino como quien le diría, de ahí sale humo al ver a alguien fumar, o eso brilla al ver salir el sol, o ahí hay agua al estar frente a la inmensidad del mar. Muy bello, la verdad, qué relato más maravilloso. Esa visita al psiquiatra valió los 50. Oh, pero por supuesto. La verdad es que hay una manera tan bella de mostrar lo que uno no le dice a los demás. Así es. ¿Verdad? Muy íntimo. Muy íntimo y además hay la intimidad de querer, del amor y de sentirse furioso uno, esa combinación de los dos sentimientos en el mismo momento.
¿entiendes? Es como ahí estaba en la hamaca, te reía de él porque él estaba furioso que se había caído de la hamaca, había que volverla a poner. Sí. Toda esta combinación de sentimientos lo pusiste de una manera extraordinaria, la verdad. Así que en un solo cuento nos has regalado años de vida con alguien. Cierto. Es cierto, así es. Y la verdad que mientras lo iba leyendo, de verdad que me iba acordando del día. Es un relato que se cruza, es un relato que tiene cosas ciertas, cosas imaginadas, pero tiene, es decir, creo que lo pueden conocerlo a él cuando leen ese cuento y también, como usted dice, habla de ese momento de intimidad, ¿no? Con el psiquiatra, ahí digo yo, con mi loquero, ¿verdad? Y ese momento como de reconocimiento, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Que esto es lo que yo quería hablar con él. Y yo creo que el, el libro, como nuevamente fue escrito sin pensar que iba a ser publicado, fui muy libre escribiéndolo, en el sentido que sabemos que no, es decir, es un personaje con todos sus matices, con todas sus complejidades, con todo lo que amé, con todo lo que odié, con todo lo que fue mi espejo en ese momento y quizás aún. Entonces, híjole, sí, la verdad es que fue más que una terapia, fue un ejercicio de reconocimiento de todo y me lo pasé una montaña rusa escribiendo este libro. Sí, porque en efecto yo creo que hablas de volver a descubrirte a ti misma, porque en este cuento, cuando vacía la bolsa con todas sus cosas, es ella que se está mostrando, ¿verdad? Cuando se le ocurre preguntarle al psiquiatra que si le gustan las películas de horror y que si hay alguna que le puedes recomendar. el, son pequeños detalles tuyos, ¿no? Pequeños detalles de una mujer, de un hombre, que logras, por más que estés hablando del otro, estás hablando de ti, porque eso ya no hay separación entre ti y el otro, Así es. ¿verdad, Susana? Sí, y otra cosa que me gustaría que nos comente Georgina, que es otra experiencia del libro, bueno, además de que en esta construcción es como que si estuviéramos viviendo en un mundo, o sea, con muchas capas, ¿verdad? Hay una capa muy especial, ¿verdad? La que Georgina le puso mucha atención de cómo colocarla, ¿verdad? Y es la de la música. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que también hace del libro algo muy valioso en la conexión que cualquiera que lo lea puede hacer, porque todos tenemos una experiencia distintiva en las relaciones, ¿verdad? Aprendes cosas nuevas, aprendes mañas de la otra persona, ¿verdad? Te quedas con hábitos de la otra persona, te quedas con visiones de mundo, pues, de la otra persona y de alguna manera Georgina eso también lo desarrolla a lo largo del libro, en este momento de ¿y quién soy, verdad? O sea, ¿qué tan él soy, verdad? Y luego él, ¿qué tan ella es al mismo tiempo, verdad? Y la música se va convirtiendo como en esa, ¿qué diríamos? Como en esa abrazadera también, ¿verdad? Que va sujetando
a estas dos vidas, ¿verdad? ¿En qué momento, o sea, la voz femenina, cuando es la voz femenina, bueno, en general todo el libro es la voz femenina, digamos, pero que dice, oíamos la música, no se sabe de quién es la música, ¿verdad? Yo creo que eso también es una de las cuestiones, entre otras, entre otros hábitos que nos pasa con las parejas, ¿verdad? De pronto ves para atrás y decís, esto lo adopté de esta relación, esto lo adopté de otra, entonces lo que vos decías, ¿verdad? Somos esto, pero en ese punto tremendamente preciso, práctico, qué sé yo, Georgina, contanos la decisión de ese soundtrack que también viene en el libro. Pues la decisión del soundtrack es obviamente algo muy íntimo, muy personal, y viene porque quizás fue nuestro primer momento de comunicación, y fue el primer match, fue el primer clic, fue cuando no necesitas palabras, simplemente sale una música y hey, es como la primera conexión, la primera canción, y ahí se va haciendo todo el soundtrack de una relación. Y no solamente son los títulos de la canción, sino estos grupos musicales, luego me doy cuenta que tienen todos tienen cierta vibración, cierta tonada, cierta atmósfera, que es la que impregna toda la relación. Es decir, no es lo mismo que tu relación esté impregnada, no sé, por salsa, el grupo Nietzsche y la cumbia, que por este tipo de rock de los 60, 70, 80, de cosas muy específicas que tienen un tono nostálgico, complicado, con mucha experimentación, con una carga muy específica en la nostalgia, pero que son, que te tocan cierta fibra. Cuando tú pones ese soundtrack, hay una fibra muy específica que está vibrando en todo el libro, ¿verdad? Pues esa era la vibración de toda la relación, ¿verdad? Y es bien interesante porque en el libro se puede ver tal como se vio en la vida real, que obviamente ya no, a mí todo el mundo me conoce, sabe que a mí me encanta ese tipo de música, me encanta el rock, me encanta, etcétera, pero llega un momento en que pasa eso, ¿verdad? Ya no sabes o ya no te acordás si esa canción te gustaba a ti, me gustaba a mí, me gustaba a ambos, y al final ya no importaba tanto. Yo creo que al final cuando yo terminé ya de escribir este libro, de cerrar también la relación y todos los procesos, y yo pude llegar a esto, quizás uno de los grandes descubrimientos que hice y que está impregnado en el libro, en ese ir y venir entre él y yo, y entre esa mezcolanza de él y yo que está en el libro, es precisamente dicen que solamente podés, si te gusta algo, en este caso, si te gusta alguien, si amas a alguien, si lo ves de cierta forma, es porque las cualidades que estás viendo las reconoces en ti mismo. Tienes que tenerlo antes para poder verlo, poder gustarte y poderlo amar. Entonces, al final, cuando yo termino de escribir este libro y con todo ese proceso, yo me doy cuenta de que todas estas rarezas, todas estas peculiaridades, todas estas fascinaciones que yo había escrito sobre este personaje, para mí un personaje fascinante, que es él en la vida ficticia y real, me había enamorado y me había gustado tanto y lo había amado tanto, porque al final eran cualidades que yo
en el fondo yo las tenía y por eso lo reconocía y lo amaba. Y creo que fue uno de los grandes descubrimientos que a mí me dejó para mí este libro. Pues se siente, y lo que me encanta también es tu aceptación misma del gozo de eso. Y se ve, Sí. cuando se lee, tienes un cuento en el cual parte de ese soundtrack es el que ella dice y después él lo dice, la última parte del soundtrack. Es eso, ¿no? Saber que se vivió todo ese periodo juntos y había un soundtrack en ese periodo, ¿no? Y que, como dices tú, impregnó el ambiente, el sentimiento, y es una gran particularidad porque también tienes una manera de presentar algunos de los cuentos a través de la fotografía, que uno ve una foto y qué es lo que eso significa. Verse joven ahorita, después verse viejo. ¿Cómo son estas relaciones, no? Y se nos está pasando el tiempo, quería saludar a las personas que están con nosotros. Está Marta González, dice, saludas a hermosas mujeres, las abrazo. Carlos Guzmán, Andy Vanegas, bravo, bravo. Mercedes Rodríguez, Eli Melgar, Carlos Enrique Consalvi del Museo de la Palabra y de la Imagen está con nosotros. Dice, es abrir una ventana a lo poético, porque también yo creo que tu libro tiene mucho de poético, es una narrativa poética, sí, ¿verdad? Así es que saludos, dice, saludos a Georgina y a Susana. Sixto Álvarez también está con nosotros, ¿verdad? Entonces, es lindo oír a otra mujer que me habla a mí. Yo me veo mucho en ti. Yo me veo mucho en ti. Y que no tenemos, imagínate, la diferencia de edad, diferentes visiones y todo, pero el sentir está ahí. El sentir está ahí. Y yo creo que también una cosa muy característica tuya fue ese cuento de Cersei, porque de las mujeres, cómo se ven, ¿me entiendes? Y los ancestros, ese es otro cuento muy, muy, muy bueno. Bueno, no sé si quieras leernos otro pedacito de algo, no tiene que ser el cuento entero, pero es que tienes unos pedacitos que dan gusto, dan... Perfecto. Para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. Perfecto, vamos a cerrar con el cuento, con un pedacito del cuento que le da nombre al libro, que se llama Él. El 11. Él. Él tenía un telescopio en su casa. Era un telescopio con el que observaba las estrellas desde la ventana de su cuarto. Siempre estaba viendo el cielo, no este, sino el de otro lugar. Uno que él conocía, pero que yo no podía ver. Creo que intentaba mostrármelo a veces, y por eso me traía libros sobre el universo, o me regalaba discos de Pink Floyd de los que sonaban en los altavoces de su Cressida del 89. En ese auto viajábamos por las calles, por todas esas calles durante todos esos años. Hablábamos mucho, pero también nos gustaba el silencio. Me gustaba observarlo cuando iba al volante. Miraba su perfil, la terminación de su nariz, la forma de sus pálidos labios, las largas pestañas de color marrón oscuro, los ojos que a veces eran amarillos, pero la mayor parte del tiempo eran verdes. Míralos bien, acércate más cerca, me decía, hasta tener mi frente, mi nariz y mis labios a centímetros de los suyos. Entonces podía ver que sus ojos en realidad eran grises, con destellos de color miel en el iris,
que el contorno de la pupila era amarillo y que de lejos, solo de lejos, se miraban verdes. La luz del semáforo cambiaba y entonces me plantaba un breve beso en los labios, colocaba otra vez sus manos en el timón y reanudaba la marcha hasta encontrar el próximo semáforo, el próximo destino. No siempre viajábamos solos, también llevábamos a los pericos, esos que cuando estaban de buenas decían, hurra, aló, perico, ¿y qué pasa? También bailaban, movían la cabeza de arriba a abajo al ritmo de lo que sonara en el precio. Él no me creía, pero les gustaba Hart y su barracuda. Gritaban con los saltos de Ann Wilson cuando escuchaba a Janis Joplin y cuando yo cantaba para él Piece of My Heart y le daba un beso en la mejilla mientras conducía. Y cuando bajábamos del auto para hacer alguna parada, yo siempre dejaba las cosas olvidadas porque siempre he sido muy despistada. Entonces él aparecía atrás de mí con una sombrilla, un termo de vidrio, una botella, un arete, la cartera, un suéter. Una vez perdí un suéter azul en un funeral. Después de eso me compró otro casi igual de Gap, para que lo uses en el trabajo cuando vayamos a la montaña, me dijo. Fuimos a la montaña y también al mar. Él odiaba el mar, el calor, el sol, las esperas, sudar, la estupidez de la gente y la gente, hablar con la gente, pero conmigo le gustaba hablar. Y si hoy lo tuviera enfrente, estaríamos hablando como antes, y yo le diría. Le gustaba mucho hablar conmigo. Y me contabas de los routers, del jefe, del trabajo, del telescopio, del universo, de la electricidad, de los autos alemanes, diablos una orquesta, de las cuerdas de una guitarra, y me dedicabas, Michelle, Mabel. These are words that go together well, my Michelle. Michelle, Mabel, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I found a way, I will say the only words I know that you understand. Y sigue. Excelente manera de terminar este conversatorio, la verdad. Sí, porque lo dice todo. Esta canción lo dice todo. Susana, tú tienes, yo creo que es importante que nos digas a dónde se puede comprar este libro, por favor. Sí, lo tenemos en la librería de la UCA, que también hace envíos a todo el país. Está en los cafés de Luz Negra, que tiene ahora una sucursal en el centro, pero también en Plaza Milenio, frente a galerías, y en Biblioteca Café, también a través de Clásicos Roxil, si lo piden, les llega a cualquier punto del país. Seguimos con la tarea de buscar la manera de que el libro trascienda las fronteras, sigue siendo un reto, pero estamos siempre soñando, imaginando que tarde o temprano lograremos que el libro llegue a las manos. Y en este caso, Georgina lo ha logrado porque ha puesto a disposición el libro en Amazon, ¿verdad, Georgie? Sí. De hecho, pueden tener un taste en el libro en mi sitio web, que es georginavanegas.com. Así, georginavanegas.com. Ahí pueden escuchar, está este cuento, lo pueden escuchar ahí. Está el soundtrack y también es un libro muy chulo porque está ilustrado, son 11 ilustraciones del ilustrador Alejandro Rodríguez. Aquí está. Entonces, también pueden ver esas ilustraciones en el sitio web, georginavanegas.com. Y pueden tener ahí como la experiencia, escuchar el soundtrack del que hemos estado hablando y todo. Así que los invito a visitar el sitio web. Bueno, muchísimas gracias. Navidad, ya que estamos en las épocas, que uno anda buscando regalos, vamos a permitirnos la petición y el comercial. Regalen libros en Navidad, apoyen a las editoriales salvadoreñas, trabajamos duro en esto, ¿verdad? Y bueno, que estamos ofreciendo también buenas cosas, que es lo más importante. Muchas gracias a todos. Maravillosas mujeres, maravillosos libros. Yo desde aquí, desde Washington DC, deseo que siempre, no hay, como digo yo, un libro te acompaña para siempre. Así es que gocen, feliz Navidad a todos y sobre todo
agradecimientos a ustedes todos y a Georgina por habernos hecho este gran regalo, un gran regalo. Muchísimas Muchas gracias por la invitación. De veras he disfrutado mucho esta noche con ustedes. Bueno. Y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Gracias a todos de la audiencia, recordándoles que el libro está disponible y que hay que gozarlo. Y se goza en la intimidad, porque no es como estar leyendo algo que te toca, ¿verdad? Así es que muy buenas noches a todos y muchísimas gracias de nuevo. Y que viva él.